Los cielos se oscurecieron sobre la península ibérica y lo que parecía una tormenta más se transformó en un fenómeno devastador. Portugal y España no solo enfrentan los efectos de la naturaleza, sino también preguntas más profundas. ¿Podrían estos eventos estar conectados con algo mayor? La referencia bíblica de Lucas 21:25, que menciona señales en el cielo y en la tierra, resuena entre quienes ven en estos desastres un mensaje para la humanidad. En Portugal, ciudades como Albufeira y Olao han sido completamente transformadas por torrentes de agua, mientras que en España, provincias como Huelva y Valencia enfrentan lluvias torrenciales y caos. Los daños materiales son visibles, pero los daños emocionales y espirituales son aún mayores. Para algunos, este es un recordatorio de la fragilidad humana ante la inmensidad de la creación. Las imágenes de calles convertidas en ríos y comunidades aisladas han dejado una marca profunda. Aunque muchos recurren a la ciencia para explicar el fenómeno, hay quienes sienten que estos eventos son parte de un llamado divino, un llamado a reflexionar sobre cómo interactuamos con el mundo que nos rodea y qué lugar ocupa la espiritualidad en nuestras vidas. El impacto en Portugal ha sido especialmente grave. Las intensas precipitaciones han causado inundaciones masivas, dejando a miles de personas sin hogar y dañando infraestructuras críticas. Ciudades como Albufeira, famosas por su belleza y turismo, ahora son escenarios de destrucción, con calles anegadas y negocios destrozados. Las autoridades han declarado alertas en varias regiones, incluida Madeira, donde la acumulación de agua ha saturado los sistemas de drenaje. Los riesgos de nuevos deslizamientos y desbordamientos de ríos mantienen a la población en vilo. En las zonas montañosas, la posibilidad de nevadas complica aún más la situación, dejando claro que este es un desafío multifacético. En medio del caos, surge la pregunta: ¿cómo llegamos hasta aquí? Algunos expertos señalan que la falta de preparación y planificación urbanística ha exacerbado los efectos del temporal. Pero otros van más allá, sugiriendo que eventos como estos son recordatorios de que debemos replantearnos nuestra relación con el planeta y con nuestras propias prioridades como sociedad. Pero antes de continuar, comparte este video con alguien a quien ames. Todos debemos estar preparados para lo que viene. Y si te gustan contenidos como este, comenta abajo "Quiero más". Solo así sabré si realmente deseas que traiga nuevos videos. Continuando con nuestro tema principal, Madeira y el Algarve, regiones que suelen ser sinónimo de tranquilidad y belleza natural, ahora enfrentan un escenario completamente distinto. Bajo una alerta amarilla, estas áreas se preparan para más lluvias torrenciales y posibles nevadas. Los suelos saturados ya no pueden absorber más agua, aumentando el riesgo de deslizamientos y colapsos de infraestructuras. Los ciudadanos han sido instados a mantenerse informados y a evitar zonas de riesgo. Sin embargo, para muchos, la vida no puede detenerse. Agricultores, comerciantes y trabajadores esenciales continúan enfrentando las lluvias, conscientes de que cualquier momento puede convertirse en un desastre. Las imágenes de calles transformadas en ríos son un recordatorio del poder implacable de la naturaleza. En la Biblia se menciona cómo las tormentas pueden simbolizar pruebas y desafíos. Este evento parece ser una prueba no solo para las infraestructuras, sino también para la capacidad de la humanidad de unirse y responder ante la adversidad. La pregunta permanece: ¿estamos aprendiendo algo de estas experiencias? La combinación de lluvias torrenciales y nevadas ha llevado a la península ibérica a un punto crítico. En áreas montañosas, las temperaturas han caído rápidamente, cubriendo de blanco lo que antes era tierra empapada. Este doble golpe ha complicado los esfuerzos de rescate
y ha aumentado la incertidumbre en las comunidades afectadas. En Andalucía, las alertas naranjas y rojas han llevado a la suspensión de actividades escolares y laborales. Mientras tanto, los ciudadanos intentan proteger lo poco que les queda, reforzando sus hogares y esperando que el temporal cese. Pero las previsiones no son alentadoras. Se espera que las lluvias continúen durante varios días más. Este panorama recuerda las palabras de los textos bíblicos que mencionan cómo las catástrofes naturales pueden ser pruebas de fe. Para muchos, las tormentas simbolizan no solo destrucción, sino también una oportunidad de reflexión y renovación. ¿Estamos preparados para reconstruir no solo nuestras ciudades, sino también nuestras vidas? En Huelva, las lluvias han alcanzado cifras alarmantes, hasta 80 litros por metro cuadrado en solo 12 horas. Las calles de la ciudad están sumergidas y las autoridades han advertido sobre el riesgo de inundaciones repentinas. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Las zonas costeras, como Cádiz, también enfrentan mangas marinas y tormentas que complican aún más la situación. La sensación de que estos eventos son el principio de algo más grande se ha extendido entre algunos habitantes. Este sentimiento encuentra eco en las profecías bíblicas que hablan de señales en la naturaleza como precursoras de cambios significativos. Sin embargo, para otros, estas ideas son solo formas de dar sentido a una realidad caótica. Lo que es innegable es que las infraestructuras están al límite. La falta de planificación adecuada y el aumento de fenómenos extremos han llevado a un punto de quiebre. Andalucía enfrenta no solo un desafío físico, sino también emocional, mientras sus habitantes buscan respuestas en medio de la tormenta. El temporal no solo ha dejado un rastro de destrucción material, sino también de tragedias humanas. En la Comunidad Valenciana, más del 60% de las víctimas mortales eran mayores de 70 años, un recordatorio de la vulnerabilidad de los grupos más frágiles. Para muchas familias, la rapidez con la que el agua inundó hogares y calles fue devastadora, dejando poco tiempo para evacuar. La Biblia menciona en múltiples ocasiones cómo los tiempos de tribulación afectan especialmente a los más vulnerables, pero también destacan la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo. En este caso, los esfuerzos de vecinos, voluntarios y autoridades han sido fundamentales para mitigar el impacto de la tragedia. Las historias de heroísmo y solidaridad emergen entre el lodo y los escombros. Sin embargo, las heridas emocionales son profundas. Padres que han perdido a sus hijos, como los hermanos Isán y Rubén, de 3 y 5 años, luchan por encontrar consuelo. Estas pérdidas parecen reflejar las palabras de Salmos 34:18. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Para muchos, la esperanza reside en reconstruir, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Las calles de Valencia, cubiertas de lodo y escombros, se han convertido en símbolo de la lucha por la recuperación.
En Paiporta, uno de los municipios más afectados, la devastación es tal que 45 personas han perdido la vida, convirtiendo esta localidad en el epicentro del desastre. Las autoridades trabajan incansablemente para restablecer servicios básicos, pero el camino es largo y lleno de obstáculos. Las imágenes de vecinos sacando fango de sus casas y negocios resaltan el espíritu resiliente de la comunidad. La movilización de la Unidad Militar de Emergencias, UME, y miles de voluntarios ha sido crucial, pero no suficiente para aliviar la magnitud del daño. La pregunta persiste: ¿cómo evitar que estas tragedias se repitan en el futuro? Algunos encuentran consuelo en la fe, recordando que incluso en medio de la adversidad siempre hay un destello de esperanza. Las palabras del profeta Isaías, que hablaban de un pueblo caminando en tinieblas pero viendo una gran luz, son para muchos un recordatorio de que, aunque el camino sea difícil, la superación es posible. Paiporta se ha convertido en un doloroso ejemplo de cómo las fuerzas de la naturaleza pueden superar cualquier planificación humana. En una noche, las aguas desbordadas transformaron esta pequeña localidad en un lugar de devastación. La inundación en una residencia de ancianos dejó 6 víctimas mortales, destacando la vulnerabilidad de aquellos que no pudieron evacuar a tiempo. Las similitudes con el relato del diluvio universal en Génesis son inevitables para algunos. Como en los días de Noé, la fuerza de las aguas parece recordar a la humanidad su fragilidad y la necesidad de unidad. Sin embargo, esta no es una historia solo de pérdida, sino también de heroísmo. Trabajadores y vecinos arriesgaron sus vidas para rescatar a los atrapados, mostrando que incluso en las peores circunstancias, la bondad puede prevalecer. Las autoridades investigan si los protocolos de emergencia fueron suficientes, pero muchos señalan que el problema va más allá. Los suelos saturados y las infraestructuras obsoletas reflejan décadas de descuido. Esta tragedia es un llamado urgente a repensar cómo protegemos a nuestras comunidades más vulnerables. En medio de la devastación, las historias de valentía emergen como rayos de luz. Desde los efectivos de la UME, rescatando conductores atrapados en sus vehículos, hasta voluntarios enfrentando el barro para ayudar a sus vecinos, la solidaridad ha sido la verdadera protagonista. En lugares como Utiel, Requena, equipos de rescate llegaron antes de que se activara el nivel 2 de emergencia, salvando vidas a pesar de los riesgos. Para muchos, estos actos heroicos son recordatorios de que la bondad humana puede brillar incluso en las situaciones más oscuras. Los testimonios de quienes sobrevivieron gracias a la ayuda de desconocidos inspiran y reconfortan a una población golpeada por el miedo y la incertidumbre. Estas acciones no solo demuestran valentía, sino también un profundo sentido de comunidad. En momentos como este, las palabras de Juan 15:13 resuenan. Nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Aunque los desafíos persisten, las historias de sacrificio y dedicación dan esperanza para un futuro más unido. Cientos de voluntarios de toda España han llegado a las zonas afectadas, trayendo consigo no solo ayuda física, sino también un espíritu de esperanza. En Paiporta y Valencia, las escenas de personas limpiando calles y casas llenas de barro han conmovido a todo el país. La unión de ciudadanos comunes, organizaciones y cuerpos de emergencia ha sido clave para enfrentar el desastre. El papel de las iglesias y organizaciones religiosas también ha sido destacado. Muchos han ofrecido refugio y apoyo emocional a los afectados, recordando que la fe puede ser un refugio en tiempos de tormenta. Aunque las imágenes de destrucción son abrumadoras, las palabras de Romanos 12:12 inspiran a muchos. Alégrense en la esperanza, sean pacientes en la tribulación, perseveren en la oración. En medio de la catástrofe,
los voluntarios han demostrado que incluso los gestos más pequeños pueden marcar una gran diferencia, ya sea llevando alimentos, limpiando calles o simplemente escuchando a quienes han perdido todo. Su dedicación es un recordatorio de que, cuando trabajamos juntos, siempre hay un camino hacia la recuperación. En toda la península ibérica, el temporal ha recordado a la humanidad que la naturaleza, en su fuerza más pura, puede desestabilizar incluso las sociedades más avanzadas. Los expertos señalan que el cambio climático está intensificando estos fenómenos, pero algunos lo interpretan como un eco de profecías bíblicas que hablan de los cielos como instrumentos de transformación. En Romanos 8:22 se dice que toda la creación gime a una. Estos desastres han llevado a muchos a reflexionar sobre el impacto de la humanidad en el planeta. Las lluvias torrenciales, el desborde de ríos y las nevadas tempranas parecen ser más que meros eventos climáticos. Son señales de un cambio que exige nuestra atención inmediata. La transformación no es solo ambiental, sino también social. Las comunidades están siendo forzadas a repensar su relación con el entorno y entre sí. Mientras algunos interpretan estos eventos como advertencias divinas, otros ven en ellos una oportunidad para un cambio positivo, tanto en políticas como en actitudes. En tiempos de crisis, la presencia militar puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La Unidad Militar de Emergencias, UM, con 2.100 efectivos desplegados, ha sido crucial en el rescate de personas atrapadas y en la estabilización de las zonas más afectadas. Desde Chiva hasta Paiporta, su rápida respuesta ha salvado innumerables vidas. Sin embargo, los desafíos logísticos son enormes. Con carreteras cortadas y zonas completamente aisladas, la UME ha tenido que anticiparse a las órdenes oficiales para actuar con rapidez. Su intervención ha sido reconocida incluso por líderes políticos que destacan el compromiso y la valentía de estos soldados. Este despliegue militar no solo simboliza la fuerza física, sino también la capacidad humana de organizarse y responder ante el caos. Para algunos, su acción recuerda las palabras de Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. En momentos de desesperación, su presencia ha sido un faro de esperanza. En Valencia, la magnitud de la destrucción es difícil de describir. Las lluvias no solo han inundado calles y viviendas, sino que han dejado un rastro de barro y escombros que parece interminable. Más de 17.000 toneladas de desechos han sido retiradas, pero aún quedan montañas de basura y lodo que obstaculizan la recuperación. El sistema de alcantarillado, vital para prevenir nuevas inundaciones, está funcionando solo al 64%. La falta de preparación y el impacto acumulativo del desastre han llevado a la región a un punto crítico. Mientras tanto, los ciudadanos luchan por recuperar una apariencia de normalidad, limpiando calles y hogares con la ayuda de voluntarios y equipos de emergencia. Para muchos, esta situación trae a la mente imágenes del apocalipsis, donde la destrucción es un preludio de renovación. Sin embargo, los habitantes de Valencia están determinados a reconstruir no solo sus hogares, sino también su espíritu colectivo. Esta es una batalla contra la desesperanza, donde cada pequeño progreso cuenta como una victoria. La devastación ha dejado a miles de personas completamente aisladas. En aldeas y municipios pequeños, las carreteras cortadas y los desbordes de ríos han hecho imposible el acceso a alimentos, medicamentos y otros suministros esenciales. En Paiporta, familias enteras siguen sin poder abandonar sus hogares, dependiendo de la ayuda de voluntarios y rescatistas. Las imágenes de helicópteros entregando alimentos y agua a las comunidades más remotas son impactantes. Estos actos de solidaridad
demuestran que, incluso en medio de la destrucción, el espíritu humano puede superar cualquier obstáculo. Pero la pregunta permanece: ¿cómo podemos evitar que esto ocurra nuevamente? Este aislamiento también ha resaltado la importancia de la conexión humana. En tiempos de crisis, la solidaridad se convierte en la clave para sobrevivir. Las palabras de Hebreos 13:16, no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros, se han materializado en cada acto de generosidad, recordándonos que juntos somos más fuertes. El daño económico causado por el temporal es abrumador. Más de 83.000 solicitudes de indemnización han sido presentadas solo por vehículos dañados, y el número sigue creciendo. Muchas viviendas, especialmente las pertenecientes a personas mayores, no estaban aseguradas adecuadamente, dejando a sus propietarios sin medios para recuperarse. Los comercios también han sido duramente golpeados. En lugares como el centro comercial Bonaire, las infraestructuras están tan dañadas que reabrir parece un sueño lejano. Además, el dinero en efectivo perdido durante las inundaciones ha generado complicaciones adicionales, obligando a los afectados a buscar alternativas en bancos y delegaciones del Banco de España. Estos eventos son un recordatorio de lo efímero que puede ser el bienestar material. Mientras algunos se enfrentan a la ruina, otros ven en esta situación una oportunidad para replantearse qué es lo verdaderamente importante. Las palabras de Mateo 6:19-20, que advierten contra acumular tesoros en la tierra, resuenan más que nunca en medio de este desastre. La fuerza del agua no solo arrasó con casas y calles, sino también con los ahorros de miles de personas. Billetes empapados en lodo y cajas fuertes destruidas son imágenes que se repiten en las zonas afectadas. Aunque las autoridades han habilitado ventanillas especiales para cambiar el dinero dañado, muchos afectados todavía enfrentan desafíos para acceder a sus recursos. Esta situación pone en perspectiva nuestra dependencia del dinero y las posesiones materiales. Mientras algunos luchan por recuperar lo perdido, otros reflexionan sobre lo efímero de las riquezas terrenales. Las palabras de Eclesiastés 5:10, quien ama el dinero nunca tiene suficiente, resuenan en medio de la desesperación, recordándonos que lo más valioso no es lo material, sino la vida misma. A pesar de todo, las comunidades están encontrando formas de ayudarse mutuamente, desde compartir alimentos hasta ofrecer albergues temporales. Este espíritu de solidaridad demuestra que incluso cuando todo parece perdido, el valor humano siempre puede superar cualquier adversidad. Entre los más afectados por el temporal están las personas con discapacidad que enfrentan desafíos únicos durante los desastres naturales. En Paiporta y otras zonas devastadas, la falta de accesibilidad y las barreras arquitectónicas han complicado la evacuación y el rescate de muchas familias. Historias como la de Nacho, un joven con autismo severo, resaltan la necesidad urgente de considerar la inclusión en los planes de emergencia. La Biblia nos recuerda, en Proverbios 31, 8-9, la importancia de hablar por los que no pueden defenderse. En este contexto, las organizaciones locales y voluntarios han asumido esa misión, proporcionando apoyo emocional, medicación esencial y recursos adaptados. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer para garantizar que nadie quede atrás en futuras crisis. En medio de la tragedia, estas historias también muestran la resiliencia y el valor de las familias afectadas. Desde aprender a explicar la situación con pictogramas hasta encontrar formas creativas de adaptar sus rutinas, estas comunidades son un ejemplo de fortaleza frente a lo inesperado. Las predicciones climáticas no son alentadoras.
Se espera que las lluvias y tormentas continúen afectando varias regiones durante los próximos días, poniendo a prueba la resistencia de comunidades ya agotadas. En el norte de España, las nevadas tempranas podrían desencadenar nuevos riesgos, como aludes y cortes en carreteras. La pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo podemos prepararnos para un futuro con fenómenos cada vez más extremos? La referencia bíblica a Marcos 4:41, donde los discípulos se maravillan de que Jesús calme la tormenta, inspira a muchos a buscar consuelo en su fe. Aunque no podemos controlar la naturaleza, esta historia ofrece una lección sobre mantener la calma y la esperanza incluso en las peores circunstancias. Más allá de lo espiritual, este desastre es un llamado a la acción. Adaptar infraestructuras, mejorar sistemas de drenaje y crear políticas más sostenibles son solo algunos de los pasos necesarios para enfrentar un mundo en cambio. Pero, quizás lo más importante, es recordar que en medio de las tormentas siempre podemos encontrar la fuerza para reconstruir juntos. Una mañana inesperada, el territorio chino fue sacudido por una calamidad devastadora. Las aguas implacables de una inundación colosal devastaron regiones enteras, transformando paisajes y destinos en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué incluso las construcciones más robustas cedieron ante el peso de esta inundación? ¿Qué lección podemos extraer de la vulnerabilidad de estas estructuras frente al poder indomable de la naturaleza? Estas preguntas subrayan una verdad ineludible. La ingeniería humana, por avanzada que sea, encuentra límites ante las fuerzas naturales. La obra que una vez representó el pico de la resistencia humana fue, en un momento crítico, vencida por la furia de las aguas. Para algunos creyentes, este desastre resuena como un posible cumplimiento de antiguas profecías, interpretándolo incluso como una señal de los últimos tiempos. En las semanas recientes, China ha enfrentado tormentas cada vez más intensas, una tras otra, con una furia creciente que ha deshecho poblaciones enteras, arrasando viviendas y quebrando vidas en un abrir y cerrar de ojos. Las lluvias torrenciales y los vientos implacables parecían una ira desatada desde el cielo. La destrucción ha sido asoladora. Grandes ciudades como Pekín, Shanghái y Cantón han sido azotadas por las tormentas, con imponentes edificaciones convertidas en escombros y áreas rurales sumergidas. Los edificios que parecían inquebrantables han caído y vastas zonas rurales permanecen inundadas y desgastadas por la tormenta. El impacto humano es igualmente doloroso. Los hospitales están colapsados, los pasillos llenos de heridos y de familias que lloran la pérdida de sus seres queridos y de sus hogares. En medio de la desolación, la incertidumbre se extiende y muchos se preguntan si estos desastres son una advertencia divina. Las Escrituras, en el Evangelio de Mateo 24:7, describen cómo en los últimos tiempos habrá guerras, hambres y terremotos, como el comienzo de dolores previos al final. Para una gran parte de los fieles, esta cadena de desastres parece evocar estos pasajes bíblicos, y la frecuencia de estas tormentas resulta difícil de atribuir únicamente a los efectos del cambio climático. Más bien, consideran que estos eventos están en sintonía con las profecías sobre los tiempos finales. Una advertencia de Dios para que la humanidad reflexione, busque perdón y se prepare para el regreso del Rey de Reyes. En los corazones de los creyentes, estas tragedias no son simples fenómenos meteorológicos, sino mensajes profundos, señales de una urgencia espiritual, un llamado a la acción para que la humanidad se acerque a Dios y atienda su mensaje antes de que sea demasiado tarde. Este es un tiempo para una introspección profunda y una preparación espiritual sincera.
Las tormentas han expuesto cuán vulnerable es la vida humana y cuán efímero es depender de lo terrenal. La dimensión profética de estos sucesos no debe ser ignorada. Para muchos creyentes, estas tormentas actúan como una llamada de advertencia en medio del caos y la destrucción, invitando a la humanidad a volver a Dios. Consideran que el mundo ha seguido un camino lejano del propósito divino, sumido en pecado y en una grave degradación moral y espiritual. Ven en estas tormentas una expresión de la justicia divina, una advertencia sobre el juicio que está por venir. No obstante, en medio de esta justicia divina también hay un mensaje de esperanza. Junto con la señal de juicio inminente, se encuentra la promesa de salvación para quienes buscan a Dios y desean vivir de acuerdo con su voluntad. Al observar la devastación reciente en China, los creyentes sienten compasión por el dolor y el sufrimiento, pero también esperanza por el regreso de Cristo. ¿Recuerdan el pasaje de Lucas 21, 25, 28 que menciona señales en el sol, la luna y las estrellas y angustia entre las naciones? Para ellos, estas tormentas son un claro recordatorio de que la salvación se aproxima. Aunque trabajan arduamente para ayudar a los necesitados y para vivir en el Espíritu, mantienen sus ojos en el horizonte, atentos a las señales del regreso del Señor. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, las tormentas nos recuerdan la fragilidad de la vida y la urgencia de prepararse para la llegada del reino. Como escribe Pablo en Romanos 8, 18, 21, la creación anhela ser liberada de la corrupción y espera con esperanza la manifestación de la gloria de Dios. Las recientes tormentas no solo han traído destrucción generalizada, sino que han despertado una profunda urgencia espiritual entre los creyentes, quienes interpretan estos eventos como señales de los tiempos. Hacen un llamado a la humanidad a arrepentirse, a buscar el perdón de Dios y a prepararse para el regreso de Jesucristo. En medio de la devastación, los creyentes encuentran propósito y esperanza, guiados por su fe para ofrecer ayuda, fortalecer el espíritu y permanecer unidos en la adversidad. Recientemente el tifón Jimmy, el tercer tifón de este año, ha dejado una destrucción sin precedentes en varias ciudades y regiones de China, incluyendo Hunan. Las lluvias torrenciales han quebrado récords, con impresionantes 476,4 milímetros de agua registrados en la estación de Songtan, en la ciudad de Xixing. La inundación ha desbordado ríos y anegado calles, sumergiendo comunidades enteras. Hogares han sido evacuados, la infraestructura destruida y las vidas interrumpidas de forma abrupta. A medida que las lluvias continúan y los vientos fuertes golpean el este de China, la devastación no da tregua. Quienes están atrapados en esta catástrofe enfrentan un futuro incierto, sus corazones llenos de dolor y temor. Las imágenes de destrucción son desgarradoras, con familias separadas, viviendas destruidas y sus antiguos hogares convertidos en desiertos de agua. La fortaleza del espíritu humano, aunque notable, es llevada al límite frente a esta adversidad abrumadora. Para los creyentes, esta catástrofe tiene un significado profundo y trascendental. La Biblia, especialmente en las enseñanzas de Jesús, describe desastres naturales como señales de los últimos tiempos. Jesús
advirtió de un periodo de caos y catástrofes naturales, de conflictos y violencia extendida. En el Evangelio de Mateo 24, 37, 39, Jesús advierte que los tiempos finales serán similares a la época de Noé. En aquel entonces, las personas vivían sus rutinas cotidianas, comiendo, celebrando y casándose, sin sospechar la llegada del diluvio que cambiaría todo. De la misma forma, el regreso del Hijo del Hombre será sorpresivo. La furia de la tormenta Jimmy, con sus lluvias interminables y la devastación sin tregua, parece evocar aquella advertencia antigua, siendo para muchos una señal clara a la humanidad. Las intensas lluvias e inundaciones que golpearon a Cheno y Hunan no se interpretan como simples fenómenos climáticos, sino como advertencias de origen divino. Estos desastres naturales han sido tomados por los creyentes como una llamada de atención, invitando a las personas a apartarse del mal y a buscar una vida en justicia. Así como en los días de Noé, los creyentes consideran que la moralidad y la espiritualidad del mundo actual están en declive. Ven en estos eventos una señal de que los tiempos profetizados están aquí, y perciben en el desbordamiento de aguas y el caos una muestra de la insatisfacción divina con el estado actual de la humanidad. Este enfoque, basado en la fe, no surge del miedo, sino de una profunda convicción en las promesas bíblicas. La frecuencia e intensidad crecientes de estos desastres naturales son vistas como el cumplimiento de las Escrituras, resaltando la urgencia de volver a Dios y de un despertar espiritual. Para los fieles, este es un tiempo para actuar y no quedarse inactivos. Este momento invita a una reflexión sincera, a la oración y a la preparación para el regreso de Jesucristo. Estos desastres también han reavivado el deseo de compartir el Evangelio, y los creyentes han asumido el desafío de expandir su fe, difundiendo el mensaje y alentando a otros a una transformación espiritual. La destrucción provocada por el tifón Jimmy ha servido como un llamado a la humanidad a dejar atrás el egoísmo y a abrirse al poder transformador del Evangelio. Esta urgencia es notoria, llevando a los creyentes a llegar a sus comunidades con un mensaje de esperanza y redención. Las dificultades causadas por el tifón también han fortalecido el sentido de fraternidad en la comunidad de fe, uniéndolos en medio de la adversidad. Para ellos, esta unidad refleja el cuerpo de Cristo, trabajando en armonía y amor, mostrando cómo la fe puede sobrepasar el dolor y el sufrimiento personal. El impacto del tifón Jimmy, con su devastación incomparable, ha dejado no solo una huella física, sino también un profundo despertar espiritual. Estos eventos son considerados por los creyentes como un aviso, no simples coincidencias, sino señales claras de que el fin está cerca, tal como lo enseña la Biblia. Toda esta destrucción es interpretada como una advertencia divina, llamando a la humanidad a rechazar el pecado y abrazar el camino de la justicia. En medio de esta gran adversidad, la comunidad de fe ha respondido con compasión y esperanza, ofreciendo tanto alivio físico como apoyo espiritual. Mientras esperan el regreso de Cristo, los creyentes recuerdan la temporalidad de este mundo y la esperanza eterna que Dios ha prometido a quienes confían en Él. Con el aumento de catástrofes naturales y el declive en los valores morales, el llamado a prepararse para la llegada de Jesús y el final de los tiempos se vuelve cada vez más apremiante. A lo largo de los siglos, quienes creen en la Biblia han encontrado en ella una guía que ofrece orientación en tiempos difíciles. Las profecías advierten que el fin estará marcado por eventos de gran magnitud y sufrimiento. Estos acontecimientos, sumados a la corrupción moral y el crecimiento de la maldad, son recordatorios de lo que Jesús anunció sobre los últimos días. En Mateo 24, 6, 8, Él dice que habrá rumores de guerras,
pero insta a sus seguidores a no alarmarse, ya que eso tiene que suceder, pero aún no será el fin. Añade que nación se levantará contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y terremotos en diversos lugares, pero todo esto será apenas el comienzo de los dolores de parto. Para muchos creyentes, la frecuencia y gravedad de estos desastres son como los primeros dolores que anuncian un cambio en la historia, un tiempo en que vendrán tanto juicio como redención. El mundo parece estremecerse, y estos eventos dan señales de que el momento de la intervención divina está cada vez más próximo. La idea de ver señales sobrenaturales en el cielo tiene profundas raíces en la profecía bíblica. Joel 2:30-31 afirma que Dios manifestará prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como sangre antes de la llegada del gran y temible día del Señor. Estos eventos no son solo fenómenos cósmicos, sino advertencias de Dios para despertar a la humanidad y traerla de vuelta a su camino. Recientes apariciones de fenómenos celestiales como las lunas de sangre y ciertos eclipses solares han captado la atención tanto de creyentes como de escépticos, invitando a la reflexión sobre su significado. Para algunos, estas señales buscan que la humanidad despierte de su letargo espiritual y se prepare para el regreso del Señor. Mientras más personas sienten que el final de los tiempos se acerca, la necesidad de prepararse, tanto en el aspecto espiritual como en el moral, se vuelve urgente. El deterioro de la moralidad en la sociedad actual recuerda las épocas de Noé y de Lot, tiempos de corrupción y violencia que terminaron en juicios de Dios. En Mateo 24:37-39, Jesús compara el final de los tiempos con los días de Noé, cuando las personas vivían despreocupadas hasta que el diluvio las sorprendió. Este llamado de atención nos recuerda que la indiferencia y la distracción pueden llevar a graves consecuencias. Prepararse para el retorno de Jesús implica vivir con un corazón limpio y una fe vigilante. Esto se traduce en obedecer los principios de Dios, buscar una relación sincera con Él y permanecer en oración y alerta. También significa estar atentos a las señales espirituales en el mundo, discerniendo el mensaje que cada evento trae y comprendiendo el llamado divino que nos rodea. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. El apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses 5:2-6, exhorta a los creyentes a mantenerse atentos y siempre listos, espiritualmente preparados para responder al llamado de Dios en cualquier momento. Esta preparación espiritual también tiene un aspecto comunitario. La comunidad de fe debe permanecer unida, con sus miembros cuidándose y apoyándose mutuamente, promoviendo la unidad entre ellos. En Hebreos 10:24-25 se recuerda a los cristianos la importancia de alentarse unos a otros, especialmente a medida que se aproxima el día del Señor. En tiempos de crisis, este sentido de fraternidad es vital, proporcionando consuelo y apoyo espiritual, lo que ayuda a fortalecer el compromiso de permanecer firmes en la fe. Además, la expectativa del regreso de Cristo refuerza el mandato de compartir el Evangelio. El mensaje de salvación ofrece esperanza y rescate, actuando como un faro de luz en medio de un mundo abatido por la oscuridad y la desesperanza. La Gran Comisión, descrita en Mateo 28:19-20, ordena a los creyentes difundir el mensaje de redención a todas las naciones,
bautizándolas y enseñándoles a seguir las enseñanzas de Jesús. Ante la percepción de los últimos tiempos, esta misión adquiere aún mayor relevancia, urgida por la necesidad de alcanzar a quienes todavía están perdidos. Junto con la preparación espiritual, también es prudente adoptar medidas prácticas para enfrentar situaciones difíciles. Esto implica estar listos para desastres y emergencias, asegurando recursos esenciales para el bienestar propio y el de la familia. Sin embargo, es vital recordar que nuestra mayor seguridad está en Dios, quien promete ser nuestro refugio en tiempos de adversidad. El Salmo 46, 1:3 nos asegura que Dios es siempre nuestra ayuda constante, incluso en medio de grandes catástrofes, cuando la tierra tiembla o las aguas se agitan. A pesar de la gravedad de estos momentos, también nos acercan al cumplimiento del plan de redención de Dios. Las pruebas que enfrentamos sirven para fortalecer nuestra fe y purificar nuestros corazones. Santiago 1:2-4 nos anima a hallar gozo en las dificultades, sabiendo que éstas producen perseverancia y nos llevan a una madurez espiritual. Las recientes tragedias naturales y el cumplimiento de ciertas profecías bíblicas llaman a la humanidad a volver a Dios, arrepentirse y vivir en santidad y vigilancia. La crisis espiritual en el mundo actual, muy similar a la que existía en los tiempos de Noé, subraya la urgencia de este llamado. Como creyentes, tenemos el deber de permanecer vigilantes, de apoyarnos unos a otros y de compartir la esperanza de la salvación con el mundo. Aunque la preparación para desastres físicos es importante, nuestra confianza última debe descansar en Dios. En esta época incierta, nuestra esperanza y seguridad están en su soberanía, sabiendo que las pruebas son temporales y que fortalecen nuestra fe. Mientras algunos creen que nos acercamos a los tiempos finales, es fundamental purificar nuestros corazones y prepararnos con anhelo para la gloriosa venida de Jesucristo. Actualmente, el mundo ora por China, una nación golpeada por un terremoto sin precedentes. Estas señales y la expansión de ideologías destructivas nos advierten sobre la cercanía de los juicios finales. Creyentes de todas partes elevan sus oraciones, clamando por intervención divina en medio de desastres naturales que afectan la tierra. Terremotos, tifones e inundaciones reflejan un mundo al borde del desorden. Estos eventos, vistos como señales profetizadas en la Escritura, nos recuerdan la urgente necesidad de estar preparados, tanto espiritualmente como en acciones concretas. En medio de este upheaval físico y espiritual, los creyentes se convierten en las palabras de Jesús. Mateo 24, versos 7-8, señala que las naciones se levantarán contra las mismas. Las faminas y los terremotos se inundarán, y estos son solo los primeros dolores de nacimiento. La escala y la frecuencia de los desastres en China y más allá indican la urgencia de prepararse para el regreso del Señor. La interpretación de los eventos naturales como señales de advertencia es una práctica ancestral en muchas culturas y tradiciones religiosas. En el contexto del cristianismo, los desastres naturales se han percibido como advertencias y llamados divinos hacia un cambio de corazón y de conducta. La Biblia recoge múltiples ejemplos en los que Dios se comunica a través de señales en la naturaleza, y los creyentes interpretan fenómenos actuales, como terremotos e inundaciones, como recordatorios de la urgencia de vivir conforme a los mandamientos de Dios y prepararse espiritualmente para lo que consideran el fin de los tiempos. A lo largo de la historia, la humanidad ha pasado por periodos de declive moral que coinciden con tiempos de tribulación, tanto en el ámbito físico como en el espiritual. Este declive suele reflejarse en el aumento de la violencia, la corrupción y la pérdida de valores éticos. Los creyentes cristianos ven estos patrones como reflejo de lo que las Escrituras predicen sobre los últimos días.
donde el alejamiento de la ley de Dios trae consigo caos y confusión. Esta visión sirve como un llamado urgente a los fieles a reevaluar sus vidas y sus decisiones diarias. Los avances tecnológicos y el creciente acceso a la información han hecho que los eventos naturales y las crisis globales sean visibles de forma instantánea y generalizada. Esto ha generado una conciencia global sobre la magnitud de estos desastres y ha permitido que muchas personas reflexionen sobre su significado espiritual. Desde un enfoque cristiano, esta era de información puede ser vista como una oportunidad para fortalecer la fe y recordar que el tiempo es limitado para volverse hacia Dios y reconciliarse con Él. El concepto de arrepentimiento es esencial dentro de la doctrina cristiana en momentos de crisis. El arrepentimiento implica reconocer los errores, pedir perdón y cambiar de rumbo. Para los creyentes, este cambio va más allá de una decisión momentánea. Es una transformación profunda que se refleja en cada aspecto de la vida diaria. En un tiempo en el que los desastres parecen intensificarse, muchos ven la necesidad de un arrepentimiento colectivo que busque restablecer la armonía con los principios divinos y vivir conforme a la voluntad de Dios. El papel de la comunidad en tiempos de prueba es fundamental para el fortalecimiento de la fe. En momentos de dificultad, los creyentes encuentran en sus comunidades un apoyo que va más allá de lo físico, generando lazos que fortalecen la esperanza y la perseverancia. Las comunidades de fe funcionan como redes de apoyo emocional, espiritual y material, que permiten a los individuos encontrar consuelo y ánimo para seguir adelante y mantener la fe. Además, ofrecen un espacio donde se pueden compartir testimonios de esperanza, fortaleza y superación que inspiran a otros. La oración se convierte en una herramienta vital para quienes enfrentan situaciones adversas. A través de la oración, los cristianos buscan dirección y consuelo, fortaleciendo su fe y cultivando la paciencia y la paz interior. La oración en grupo o intercesión es particularmente poderosa para los creyentes, ya que permite a toda una comunidad elevar sus súplicas y buscar juntos la guía de Dios. En tiempos de incertidumbre, la oración es vista como una fuente de conexión profunda con lo divino y una manera de expresar la dependencia total en Dios. En tiempos de tribulación, la fe cristiana promueve un llamado a la acción y a la ayuda al prójimo. Los desastres naturales y otros eventos catastróficos recuerdan a los creyentes la importancia de la compasión y la solidaridad, impulsándolos a movilizarse para atender a los afectados y llevar consuelo a quienes más lo necesitan. Estas acciones no solo son una respuesta a las necesidades inmediatas, sino también una manifestación de la fe en acción, en la que el amor al prójimo refleja la obediencia a los mandamientos divinos. Finalmente, para muchos creyentes, estos tiempos de crisis y catástrofes son recordatorios de la transitoriedad de la vida y la necesidad de prepararse para la eternidad. En la visión cristiana, la vida terrenal es vista como un paso temporal hacia una existencia eterna en comunión con Dios. Este entendimiento impulsa a los creyentes a vivir con un sentido de propósito y preparación, buscando en todo momento la paz con Dios y con sus semejantes. Los tiempos de prueba, por tanto, son vistos no como el final, sino como una preparación y una oportunidad para alcanzar una mayor comprensión y cercanía con lo divino. Mientras los cielos derraman lágrimas sobre China, una tormenta de dimensiones bíblicas ha desatado su ira. La venerable y espléndida presa de las Tres Gargantas, un monumento al ingenio humano, ha sido sometida por la fuerza de una autoridad superior. Nanyang,
Una urbe que vibraba con vida yace ahora bajo las aguas de un deslave que parece cumplir las antiguas profecías de la inundación de Noé, mencionada en Génesis 7. En medio de la ruina resuena un eco revelador. Este evento no es meramente un cataclismo natural, es un presagio divino, un aviso del Apocalipsis. Los indicios son evidentes y su mensaje imborrable. La segunda venida de Cristo parece cercana. Al presenciar el desmoronamiento de la presa y el subsiguiente caos, se nos invita a reflexionar sobre los cimientos de nuestro mundo y nuestra fe. ¿Estamos listos para enfrentar la tempestad que se aproxima? Profundicemos en el significado profético de este desastre y la clara evidencia que señala hacia el retorno próximo del Salvador. China se ve ahora sumida en una profunda crisis, enfrentando una cadena implacable de desastres naturales. Desde las devastadoras consecuencias de las inundaciones hasta los terremotos destructivos, incontables comunidades lidian con el tumulto y la incertidumbre. Para muchos, estos eventos son más que simples fenómenos naturales. Se interpretan como señales divinas, incitando a la introspección espiritual profunda y a reaccionar con compasión. En estos tiempos críticos, los cristianos reconocen que volver a Dios en oración es esencial y urgente. La oración se convierte en nuestro refugio, un santuario donde buscamos la intervención divina y consuelo en medio del caos. Orar es una forma poderosa de interceder por los afectados, para sostenerlos en sus momentos más difíciles y para rogar a Dios por fortaleza y resiliencia mientras la nación navega por estas aguas turbulentas. Las Sagradas Escrituras nos exhortan a orar constantemente, en especial cuando las tinieblas parecen más densas, como nos recuerda 1 Tesalonicenses 5:17. A medida que China enfrenta estos desastres, los cristianos de todo el mundo se unen en una sola voz, pidiendo la misericordia y sanación de Dios para las áreas golpeadas. Cada plegaria se eleva hacia los cielos, tejiendo una red de esperanza que une a creyentes de diferentes continentes. Sin embargo, es vital entender que orar es solo el inicio de nuestra respuesta. La doctrina cristiana enfatiza la importancia de la fe acompañada de obras. Como se expresa en el libro de Santiago, la fe sin obras está muerta. Santiago 2:17. Este recordatorio vital enciende en nosotros un sentido de urgencia para convertir nuestras oraciones en acciones concretas de amor y bondad. Ahora más que nunca, se llama a los cristianos a actuar con corazones abiertos y manos dispuestas, encarnando el espíritu compasivo de Cristo en cada gesto. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo, similar. Volviendo al tema principal. Es imprescindible no perder la oportunidad de demostrar amor de forma práctica, contribuyendo a proyectos de socorro, formando grupos de apoyo locales o incluso ofreciendo nuestro tiempo para ayudar en los trabajos de restauración. Cualquier acto, no importa su tamaño, tiene el potencial de ofrecer consuelo y esperanza. Los desastres, si bien son retos severos, representan una ocasión singular para que los fieles extiendan su fe y proporcionen esperanza a aquellos en situación de riesgo. Después de tales eventos, es común que las personas se muestren más abiertas a explorar cuestiones espirituales, en busca de respuestas que superen las preocupaciones diarias. Este momento crítico
es una invitación para que los cristianos se pongan de pie y difundan el impactante mensaje del amor y redención de Dios a aquellos que buscan un sentido más profundo en sus vidas. Establecer una conexión con los afectados demanda una autenticidad y empatía verdaderas, ya sea a través de diálogos, compartiendo recursos que inspiren o liderando iniciativas de soporte comunitario. La meta es ser una luz de esperanza y no explotar el dolor ajeno. La divulgación del Evangelio no debe ser un simple punto en una lista de tareas. Debe emerger de un deseo auténtico de apoyar y elevar a otros. Cuando nos acercamos a quienes han sido impactados, es vital respetar sus distintas creencias y enfoques, manejando cada interacción con delicadeza y comprensión. Al reflejar el amor de Cristo en nuestros actos y palabras, podemos forjar lazos que potencien el crecimiento espiritual futuro. Ante los recientes desastres en China, es una responsabilidad significativa para los cristianos de todo el mundo responder tanto con oraciones como con apoyo tangible, compartiendo también el mensaje del Evangelio. Mientras seguimos buscando orientación y la intervención divina, debemos también desplegar nuestros recursos y esfuerzos para socorrer a los que se enfrentan a necesidades urgentes. Esta estrategia dual no solo aborda el dolor inmediato, sino que manifiesta los principios fundamentales de nuestra creencia: el amor, la compasión y el servicio altruista. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. La reacción colectiva frente a estas catástrofes resalta la solidez y cohesión de la comunidad cristiana. Es una chance para poner en práctica las enseñanzas de Jesús, que nos encargan amar a nuestros prójimos y asistir a los desprotegidos. Al coordinarnos en oración, servicio y en la difusión de nuestra fe, podemos dispersar la oscuridad y mostrar un destello del reino de Dios en la tierra. Ahondemos en el desastre. La ciudad de Nanyang, en la provincia de Henan, China, ha sido escenario de una devastadora inundación, desencadenada por lluvias torrenciales y elevación de los niveles de agua. Este trágico evento ha sumido la ciudad en el desorden, incitando a las autoridades locales a responder con rapidez ante la escalada de la crisis. Las lluvias intensas, que superaron los 300 milímetros en un breve lapso, provocaron que se declarara una alerta roja de inundación, el nivel más grave de alerta. Mientras la comunidad batallaba contra las graves secuelas, algunos habitantes vieron este desastre como un signo de castigo divino o como un augurio de tiempos apocalípticos, lo que suscitó una mezcla compleja de miedo, reflexión y despertar espiritual. El impacto de la catástrofe fue abrumador. Las viviendas y establecimientos comerciales quedaron sumergidos, la infraestructura vital sufrió daños graves y cientos de personas tuvieron que ser evacuadas. Los equipos de emergencia estaban desbordados, esforzándose al máximo para rescatar a los atrapados por las corrientes y distribuir suministros cruciales a las zonas afectadas.
el alcance del desastre sobrepasó las capacidades locales, haciendo necesaria la intervención de autoridades provinciales y nacionales. El panorama de calles anegadas, escombros flotando y ciudadanos desplazados delineaba una imagen sombría de la grave situación de la ciudad. Ante tal devastación surgen interrogantes sobre las causas de tales calamidades. Algunos lo atribuyen a fenómenos naturales, exacerbados por el cambio climático y factores ambientales. No obstante, hay quienes buscan explicaciones más allá de lo científico, inclinándose por interpretaciones espirituales. Dentro del cristianismo, es común la creencia de que los desastres naturales pueden ser manifestaciones del descontento divino o advertencias para la humanidad. Esta visión se sustenta en relatos bíblicos donde inundaciones, plagas y otros cataclismos son frecuentemente vistos como castigos divinos o llamados al arrepentimiento. Así, las recientes inundaciones en Nanyang son vistas por algunos como una señal de la ira de Dios. Esta no es una noción aislada. Diversas culturas y religiones a lo largo de la historia han interpretado los desastres naturales como reprimendas o mensajes divinos. En el cristianismo, la idea de las inundaciones como castigo divino tiene profundas raíces, con paralelismos evidentes en la narrativa de Noé. Según la Biblia, Dios envió un diluvio universal para limpiar la tierra de la maldad, salvando únicamente a Noé y su familia, los justos, Génesis 6:9. Para muchos creyentes, la inundación en Nanyang podría ser vista como un eco moderno de esta antigua historia, una invitación a revisar nuestros valores sociales y nuestra integridad espiritual. Profundizando en estas visiones apocalípticas está la creencia en la segunda venida de Cristo, un elemento central de la escatología cristiana. Esta doctrina sostiene la esperanza del retorno de Jesucristo a la tierra, momento que muchos creen será de juicio final y la culminación del reino de Dios. Catástrofes naturales, conflictos globales y sufrimientos generalizados son a menudo interpretados como precursores de este evento. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. En este marco, la severa inundación en Nanyang podría interpretarse como una señal más que sugiere que los tiempos finales podrían estar cerca, lo que genera un aumento en la devoción religiosa y la introspección entre los fieles. Con algunos viendo estas inundaciones como un aviso divino, esta tragedia también ofrece una oportunidad para la renovación espiritual y el fortalecimiento de la fe. Iglesias y comunidades cristianas podrían aprovechar este momento para extender su alcance, compartir el mensaje del Evangelio y ofrecer orientación espiritual a aquellos que quizás estén reconsiderando sus creencias o buscando respuestas. En períodos de adversidad como el actual, muchos lo perciben como un punto de inflexión esencial para profundizar en su camino espiritual y reforzar su vínculo con Dios. La función de la Iglesia va más allá de brindar ayuda material. También está llamada a atender el espíritu, ofreciendo oraciones, enseñanzas de la Escritura y compañerismo para elevar a quienes lo necesitan. La inundación en Nanyang nos recuerda lo precaria que puede ser la vida, evidenciando la relación entre el entorno natural y los dilemas espirituales. Independientemente de si las inundaciones son producto de factores ambientales, un aviso de angustia divina o un indicio del retorno de Cristo,
tienen un profundo significado para quienes las experimentan. La reacción debe ser integral, atendiendo necesidades inmediatas, asistiendo en la recuperación comunitaria a largo plazo y proporcionando consuelo espiritual. Conforme las aguas se retiran y la ciudad se reconstruye, las enseñanzas obtenidas y las conexiones fortalecidas durante esta crisis definirán el futuro de Nanyang. Esto sirve como un recordatorio del poder perdurable de la fe, la bondad y la solidaridad para superar las adversidades. En un mundo donde los desastres a menudo causan gran dolor y pérdida, muchos buscan interpretaciones espirituales para comprender los sucesos. Entre los cristianos hay una perspectiva que interpreta estos desastres como manifestaciones de la ira de Dios hacia el pecado y los pecadores, una noción respaldada por las Escrituras. Esta creencia indica que la ira de Dios no es un fenómeno aislado, sino que actúa como un llamado urgente para que la humanidad se reconcilie con Él por su propio bien. Algunos ven los recientes desastres naturales en China, como las inundaciones y terremotos, como signos de desaprobación divina destinados a reconducir a las personas hacia una vida recta. Esta visión teológica subraya la necesidad de redención y retorno a los caminos divinos, mostrando la dualidad de Dios, su justicia y su deseo de redimir a la humanidad. La idea de que Dios se ofende tanto con el pecado como con el pecador se sustenta en varios pasajes bíblicos. El Salmo 7:11 afirma que Dios es un juez justo que demuestra su ira todos los días. Estos y otros textos bíblicos recalcan que la ira de Dios está constantemente dirigida hacia la erradicación del mal. Mientras la cultura contemporánea a menudo intenta distinguir entre el pecado y el pecador, la Biblia los presenta frecuentemente como interrelacionados. Romanos 1:18 menciona que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que reprimen la verdad por su iniquidad. De este pasaje se desprende que tanto los malvados como sus acciones son objeto del juicio divino. Esta interpretación desafía la visión moderna de un Dios indulgente, destacando un Dios profundamente preocupado por la justicia moral y la rectitud. Los desastres ocurridos en China, desde inundaciones repentinas que han desplazado a millones hasta terremotos devastadores que han fracturado comunidades, son vistos por algunos creyentes como actos de intervención divina que buscan provocar el arrepentimiento. Estos desastres no se perciben simplemente como eventos aleatorios, sino como llamados espirituales para retornar a Dios. Las Escrituras, especialmente en el libro de Amós, destacan cómo Dios utiliza estos sucesos para orientar a su pueblo. En Amós 4:6, Dios expresa: «Os he dado limpieza de dientes en todas vuestras ciudades y falta de pan en todos vuestros lugares, pero no os habéis vuelto a mí, dice Jehová». Esto sienta una base bíblica que propone que Dios puede permitir o incluso orquestar eventos como medio para despertar la conciencia espiritual e incitar un retorno a la rectitud. No obstante, esta angustia divina debe interpretarse como una herramienta de corrección y no como un signo de condena definitiva. Según las doctrinas cristianas, la angustia de Dios tiene un propósito más allá del castigo. Hebreos 12:6 refuerza esta idea: porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe por hijo. Esta disciplina divina está diseñada para fomentar el arrepentimiento, la madurez espiritual y una renovada relación con el Creador. Así, las dificultades en China podrían verse no solo como resultado de la desgracia divina, sino también como oportunidades para la reflexión espiritual y la transformación. Frente al sufrimiento y la pérdida, muchos se encuentran explorando profundas cuestiones espirituales. ¿Por qué permite Dios tal sufrimiento?
¿Qué significado más profundo se oculta tras estas calamidades? Para aquellos en busca de respuestas, estos momentos de aflicción pueden transformarse en una oportunidad para el crecimiento espiritual y un vínculo más estrecho con Dios. A lo largo de la historia bíblica, las catástrofes han impulsado a individuos y a naciones a volver a Dios. Por ejemplo, la ciudad de Nínive se transformó de sus caminos pecaminosos en respuesta a la advertencia de Jonás sobre el juicio divino. De igual manera, los desastres naturales en China pueden servir como recordatorios de la fugacidad de la vida humana y la soberanía de Dios sobre toda creación. En una sociedad que frecuentemente prioriza los avances tecnológicos y las ganancias económicas, estos eventos pueden romper la ilusión de control humano, recordando a las personas su vulnerabilidad y la necesidad de intervención divina. El libro de Eclesiastés ofrece más insight. Sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. A ello no se le puede añadir, ni de ello quitar. Y lo hace Dios, para que delante de Él teman los hombres. Eclesiastés 3:14. La imponente fuerza de la naturaleza puede actuar como un humilde recordatorio, inspirando reverencia hacia Dios y un entendimiento renovado de la importancia de alinearse con sus deseos. Más allá de la reflexión personal y nacional, estas calamidades también presentan a la comunidad cristiana global la oportunidad de responder con compasión y unidad. Los cristianos están llamados a actuar como representantes de Cristo, ofreciendo tanto apoyo material como orientación espiritual. A través de la caridad, la oración y la evangelización, la Iglesia puede manifestar el amor de Cristo y brindar esperanza a los afectados por estas tragedias. La parábola del buen samaritano subraya la responsabilidad de cuidar a otros, especialmente en tiempos de crisis. Al responder a este llamado al amor, los creyentes tienen la oportunidad de suavizar el dolor mientras dan prueba del impacto transformador del mensaje del Evangelio. De manera más amplia, el significado espiritual de estos desastres puede relacionarse con un enfrentamiento cósmico más extenso. Según se expresa en Efesios 6:12, nuestra contienda no es contra seres humanos, sino contra gobernantes y autoridades, contra los dominadores de este mundo de oscuridad, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Desde esta perspectiva, los desastres en China se pueden ver como indicativos de la guerra espiritual en la que los cristianos están convocados a engancharse mediante la oración, un comportamiento virtuoso y la resistencia espiritual. Permanecer resueltos en la fe y adherir a la justicia y la compasión implica reconocer claramente cómo la idolatría conduce al juicio divino. En un entorno donde los logros materiales y los valores laicos suelen eclipsar lo espiritual, la idolatría adopta diversas formas. Desde la exaltación del dinero, la ambición de poder, hasta seguir costumbres que chocan con los preceptos bíblicos, estos ídolos erróneos alejan a las personas de una verdadera devoción hacia Dios. El mandamiento de «No tendrás otros dioses delante de mí», Éxodo 23, enfatiza la importancia de una fidelidad absoluta a Dios. Cuando la gente venera ídolos, no solo desprecian la enseñanza divina, sino que también se privan del bienestar y la paz que únicamente puede surgir de una relación auténtica con Dios. Por tanto, los recientes desastres en China deberían interpretarse como una convocatoria divina para dejar de lado la idolatría y reafirmar la verdadera adoración a Dios. Según el credo cristiano, la molestia de Dios surge del pecado y las calamidades funcionan como llamados al arrepentimiento. Bajo esta óptica, las tragedias en China se consideran avisos y convites a buscar la salvación.
Estos sucesos son alertas contundentes sobre las repercusiones del pecado y, simultáneamente, muestran el deseo de Dios por la rehabilitación y el arrepentimiento. Al reconocer la justicia de Dios y su preocupación por la humanidad, se motiva a los creyentes a actuar con arrepentimiento, confianza reforzada en Dios y una conducta empática hacia los demás. Los infortunios en China representan mucho más que crisis momentáneas. Ofrecen la posibilidad de un renacer espiritual significativo, tanto personal como colectivamente. Los cataclismos, como inundaciones y terremotos, son interpretados por muchos cristianos como señales divinas, urgencias para reflexionar y volver al camino de la justicia. Esta visión se alinea con profecías bíblicas como las encontradas en Isaías 65, que resaltan las consecuencias de desviarse de Dios y la importancia de retornar a su camino. La actuación debe extenderse más allá de la ayuda inmediata, incluyendo fortaleza y soporte espiritual prolongado. Conforme China se reestructura y avanza, las dificultades que ha enfrentado pueden establecer las bases para una fe y una comunidad más robustas, recordando a todos el poder de la fe, la compasión y la unión ante las adversidades. Estos momentos difíciles, aunque penosos, tienen el potencial de forjar un renacimiento espiritual y un despertar moral. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. En un entorno donde los desastres y el sufrimiento suelen suscitar interrogantes sobre el sentido y propósito de nuestra existencia, muchas personas buscan respuestas en interpretaciones espirituales para dar sentido a estos eventos. Desde la perspectiva cristiana, estas adversidades son consideradas manifestaciones del desagrado de Dios con el pecado y los pecadores, una noción que halla respaldo en diversas escrituras. Esta interpretación sostiene que la indignación divina no es aleatoria, sino una exhortación consciente al arrepentimiento, destinada a promover el mejoramiento humano y el desarrollo espiritual. Las recientes calamidades que han impactado a China, desde inundaciones arrasadoras hasta terremotos devastadores, son interpretadas por algunos como claros indicativos de este descontento celestial, destacando la necesidad urgente de que la humanidad regrese a una conducta moral recta. Esta visión teológica considera que estas tragedias no son simplemente fenómenos naturales, sino actos de intervención divina, diseñados para impulsar la reflexión espiritual y un reavivamiento de los principios morales. La naturaleza compleja de Dios, que combina su juicio imparcial con su deseo de redención, se ve reflejada en esta perspectiva. La concepción de que la ira de Dios se dirige tanto a los actos pecaminosos como a los individuos que los cometen es un principio recurrente en la Biblia. Según el Salmo 7:11, Dios es un juez justo que se enoja con los malvados todos los días. Esto revela que la ira de Dios es una respuesta constante a la corrupción humana. Contrariamente a algunas interpretaciones contemporáneas que tienden a disociar al pecador del pecado, la Biblia los considera intrínsecamente ligados. Romanos 1:18 aborda este punto al afirmar que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con su injusticia reprimen la verdad. Esto implica que tanto las conductas inmorales como quienes las perpetran son sujetos del escrutinio divino,
desafiando la imagen de un Dios permisivo y subrayando su profunda implicación en la justicia moral. Desde esta perspectiva, los desastres en China no se perciben como castigos esporádicos, sino como medidas deliberadas de corrección divina. Las enormes inundaciones que han desplazado a millones y los devastadores terremotos que han arrasado comunidades enteras se interpretan como la forma en que Dios llama a su pueblo a volver a Él. Esta interpretación encuentra apoyo en la Biblia, particularmente en el libro de Amós, donde se describe cómo Dios utiliza las adversidades para conducir a su pueblo al arrepentimiento. Amós 4:6 ilustra esto claramente. Os di limpieza de dientes en todas vuestras ciudades, y falta de pan en todas vuestras ciudades, pero no os volvisteis a mí, dice el Señor. Este antecedente indica que tales eventos están destinados a despertar la conciencia espiritual y fomentar un retorno a una conducta moral y justa. Sin embargo, la ira divina debe ser comprendida dentro del contexto más amplio del objetivo último de Dios, la redención y la restauración de la humanidad. Mientras que su disgusto es real y se dirige hacia el pecado y aquellos que lo perpetúan, no constituye su objetivo final. Según la doctrina cristiana, la ira de Dios es correctiva más que puramente punitiva. Hebreos 12:6 nos recuerda, porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo aquel que recibe como hijo. En la tradición cristiana se concibe que Dios puede utilizar desastres naturales para probar la fe de sus seguidores y fortalecer su carácter. Tal como se muestra en la historia de Job, las pruebas no son necesariamente un castigo por el pecado, sino oportunidades para profundizar la confianza en Dios y demostrar la firmeza de la fe. Los desastres suelen provocar una respuesta comunitaria que refleja los valores del amor y la solidaridad cristianos. Actos de generosidad y ayuda mutua se alinean con las enseñanzas de Jesucristo sobre amar al prójimo como a uno mismo, mostrando que en momentos de crisis la fe se traduce en acciones concretas de apoyo y compasión. Desde un punto de vista teológico, los desastres naturales también pueden llevar a reflexionar sobre la relación de la humanidad con la creación. En la encíclica Laudato Si, el Papa Francisco habla sobre la responsabilidad humana en el cuidado del medio ambiente y sugiere que algunas catástrofes son exacerbadas por la falta de este cuidado, invitando a una introspección sobre cómo nuestras acciones afectan al planeta. En el cristianismo, incluso los momentos más oscuros están imbuidos de esperanza. La promesa de una nueva creación donde no habrá sufrimiento, dolor ni lágrimas, como se describe en Apocalipsis 21, ofrece consuelo y perspectiva a largo plazo, recordando a los creyentes que los sufrimientos actuales son temporales y que existe una esperanza eterna. Algunos teólogos ven los desastres como cumplimientos de profecías bíblicas que anticipan eventos del fin de los tiempos. Estas interpretaciones apocalípticas a menudo resaltan la urgencia de vivir de manera recta y estar espiritualmente preparados para la segunda venida de Cristo. La teodicea, o la justificación de la bondad de Dios frente a la presencia del mal y el sufrimiento en el mundo, es un tema central en la teología cristiana. Los desastres naturales desafían a los creyentes y teólogos a reflexionar sobre cómo se reconcilia la omnipotencia y la bondad de Dios con estos eventos, fomentando un diálogo profundo sobre el libre albedrío, el pecado original y el propósito del sufrimiento. A nivel práctico, las iglesias a menudo toman un papel activo en la educación sobre preparación ante desastres y primeros auxilios. Esto no solo refleja un enfoque proactivo hacia la protección y el cuidado de la vida humana, sino que también sirve como un ministerio de servicio, extendiendo la misión de la Iglesia más allá de lo espiritual,
para incluir el bienestar físico de la comunidad. La forma en que las comunidades cristianas responden a los desastres puede ser un poderoso testimonio de su fe. La reconstrucción y la ayuda no solo restauran infraestructuras y vidas, sino que también pueden fortalecer la fe de los creyentes y servir como un poderoso ejemplo del amor cristiano en acción, inspirando a otros a explorar la fe y sus enseñanzas. Una violenta tormenta, con granizo, lluvias torrenciales y fuertes vientos azotó el norte de China, provocando destrucción y caos. Este suceso dejó a muchas personas sin hogar y sin entender lo que realmente estaba pasando. Esta zona era conocida por su prosperidad, agricultura y la comunidad que siempre estuvo compuesta por trabajadores. ¿Por qué esta gente humilde y trabajadora está pasando por esto? ¿Podría ser todo esto parte del plan de Dios para nosotros? En los próximos minutos entenderemos cómo estos acontecimientos están directamente relacionados con los acontecimientos narrados en la Santa Biblia. Nada pasa sin que Dios lo permita. La tormenta llegó sin previo aviso, con nubes gruesas y negras que oscurecieron el cielo. Como en la Biblia, la calma antes del desastre fue breve, ya que los fuertes vientos comenzaron a soplar, creando un ambiente de poder y ferocidad incontrolable. Los relámpagos iluminaban el cielo con destellos brillantes, seguidos por truenos ensordecedores que parecían sacudir la misma tierra. El oscurecimiento del cielo fue una de las primeras señales de que algo terrible estaba por suceder. Este cambio dramático en el clima fue el preludio de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre la región. El libro de Apocalipsis describe una serie de juicios que preceden el retorno de Jesús, conocidos como las 7 trompetas. En Apocalipsis 8, 6, 7 se menciona: «Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde». Estos eventos simbolizan juicios divinos y la manifestación del poder de Dios. Los habitantes, acostumbrados a una vida tranquila y predecible, se encontraron luchando contra una naturaleza desatada, tal como se describe en Génesis 7, 11, 12. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Desde las nubes negras comenzaron a caer piedras de granizo grandes y pequeñas, golpeando el suelo con una violencia impresionante. Los agricultores que habían trabajado arduamente durante meses veían sus campos devastados en cuestión de minutos, dejando a las familias sin su principal fuente de sustento. Este evento recuerda a la plaga de granizo en Éxodo 9, 23, 24, y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová envió truenos y granizo, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo, pues, granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. La tormenta de granizo fue solo el inicio de una serie de eventos que dejaron a las comunidades del norte de China en un estado de desesperación. El granizo cayó con una fuerza y frecuencia que nadie había visto antes, causando daños significativos a la infraestructura y propiedades. Las piedras de hielo no solo afectaron los cultivos, sino también las viviendas y vehículos, creando una escena de devastación completa. Como se menciona en Apocalipsis 16, 21,
Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Estos y varios otros acontecimientos bíblicos están directamente relacionados, así que comparte este video con alguien que amas. Nuestra mayor misión como creyentes es difundir las enseñanzas divinas a la mayor cantidad de personas posible. Debemos prepararnos. La Biblia siempre ha dejado claro lo que viene, y si te gusta contenido como este, comenta abajo, quiero más. De esta manera sabré si realmente debo seguir publicando nuevos estudios, continuando con este evento. Los residentes que inicialmente pensaron que podrían soportar la tormenta, pronto se dieron cuenta de que estaban frente a un desastre de gran magnitud. Porque el sonido de las piedras golpeando el suelo y las superficies duras resonaba como una sinfonía de destrucción. Algo que ya sucedió en la Biblia, lo podemos encontrar en Lucas 21, 25, 26. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Cómo pueden coincidir tantos hechos de la Biblia con acontecimientos actuales? Las calles estaban llenas de escombros y restos, y las viviendas y la infraestructura pública estaban completamente destruidas. En las áreas rurales, la devastación era aún más evidente. Los cultivos dañados significaban una reducción significativa en el suministro de alimentos para la comunidad, creando un problema de seguridad alimentaria que podría durar meses o incluso años. En Jeremías 12:4 se lee, «¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran, perecieron los ganados y las aves, porque dijeron, no verá Dios nuestro fin». La llegada de la tormenta sin previo aviso dejó a los residentes en un estado de confusión y miedo. Sin tiempo para prepararse, las comunidades fueron tomadas por sorpresa, lo que aumentó el impacto devastador del evento. Los informes meteorológicos no anticiparon la magnitud de la tormenta, dejando a las personas sin la posibilidad de tomar medidas preventivas. Tal como se describe en 1 Tesalonicenses 5:3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. El cielo se oscureció rápidamente, creando un ambiente sombrío que presagiaba el desastre que se avecinaba. Las nubes gruesas y negras se acumulaban y los vientos comenzaron a soplar con una fuerza inusitada. En cuestión de minutos, la tranquila vida cotidiana de los residentes se transformó en una lucha por la supervivencia. Esto recuerda la advertencia en Mateo 24:7-8.
porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Los vientos comenzaron a soplar con una fuerza que parecía desafiar cualquier intento de control. Los árboles altos se balanceaban violentamente y las ramas eran arrancadas y lanzadas por el aire. Este ambiente de poder incontrolable aumentaba la sensación de temor y vulnerabilidad entre los residentes. En medio de este caos, los relámpagos iluminaban el cielo con destellos brillantes. Cada rayo de luz era seguido por un trueno ensordecedor que parecía sacudir la misma tierra. Estos sonidos eran una constante recordatoria de la furia de la tormenta, aumentando el pánico entre los habitantes. Los vientos violentos no solo afectaron la infraestructura, sino también la vida cotidiana de las personas. Las tejas volaban de los techos, los árboles caían sobre las carreteras y las líneas eléctricas se rompían, dejando a muchos sin electricidad. La comunidad se encontraba en medio de una batalla contra una naturaleza desatada. A medida que la tormenta continuaba, la fuerza de los vientos y la intensidad de los relámpagos no disminuían. La sensación de impotencia se apoderaba de los residentes que solo podían esperar que la tormenta finalmente se calmara. La combinación de vientos fuertes y relámpagos constantes creó un ambiente de terror que muchos nunca habían experimentado antes. Estos sonidos parecían sacudir la tierra misma, aumentando el pánico entre los habitantes. Job 37:2-5 describe algo similar. Oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido, truena él con voz majestuosa. Y aunque sea oída su voz, no los detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. La falta de advertencia previa significó que las familias no pudieron prepararse adecuadamente para el impacto. Sin tiempo para reforzar sus hogares o asegurar sus pertenencias, muchos se encontraron desprotegidos ante la furia de la naturaleza. La sorpresa y el miedo dominaron, mientras los residentes luchaban por encontrar refugio y proteger a sus seres queridos. Proverbios 3:25-26 ofrece consuelo en estos tiempos. No tendrás temor de pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Los residentes observaron con temor cómo el cielo se volvía cada vez más oscuro. Los colores vibrantes del día fueron reemplazados por tonos sombríos y amenazantes. Esta transformación del cielo no solo era visualmente impactante, sino que también llenaba a la gente de un sentimiento de impotencia ante lo que estaba por venir. Con el cielo completamente oscurecido, la tormenta comenzó a mostrar su verdadero poder. Los vientos fuertes y los relámpagos intensos crearon un ambiente de caos y desesperación. Los truenos ensordecedores resonaban en el aire, aumentando la sensación de miedo entre los habitantes. A medida que la tormenta se intensificaba, la oscuridad del cielo parecía envolver todo a su alrededor. Este ambiente opresivo aumentaba la sensación de aislamiento y vulnerabilidad. Las personas buscaban refugio en sus hogares, esperando que la tormenta pasara, pero conscientes de que estaban frente a una fuerza natural implacable. Las lluvias torrenciales cayeron sin cesar, transformando ríos y lagos en gigantescas olas que se desbordaban, inundando tierras y comunidades. El volumen de agua era tan grande que en cuestión de horas, áreas enteras quedaron sumergidas. Las lluvias parecían interminables, intensificándose cada vez más, haciendo que las calles se convirtieran en ríos descontrolados. Los sistemas de drenaje diseñados para manejar lluvias normales fueron rápidamente superados.
Las alcantarillas se desbordaron y el agua comenzó a entrar en las casas, destruyendo pertenencias y poniendo en peligro la vida de los residentes. Los automóviles quedaron atrapados en las corrientes de agua, siendo arrastrados como juguetes. La inundación no discriminaba, todo a su paso era devastado. Las comunidades rurales que dependían de la tierra para su sustento fueron especialmente afectadas. Los campos, que eran el sustento principal de muchas familias, quedaron anegados. Las plantas y los cultivos fueron destruidos, dejando a los agricultores sin recursos y enfrentando una temporada de hambre y dificultades económicas. La pérdida de cosechas no solo afectó a los agricultores, sino a toda la cadena de suministro de alimentos en la región. La devastación causada por las inundaciones dejó a muchas personas sin hogar. Las familias se refugiaban en escuelas y centros comunitarios, buscando seguridad y apoyo. La magnitud del desastre puso a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades locales y organizaciones de ayuda. La distribución de alimentos, agua y refugio temporario se convirtió en una prioridad inmediata para evitar una crisis humanitaria mayor. Después de la tormenta, el paisaje quedó irreconocible. Lo que antes eran campos verdes y fértiles, se convirtió en un mar de lodo y escombros. Los árboles arrancados, los cultivos destruidos y las casas dañadas pintaban un cuadro de desolación total. La tierra, que había sido fuente de vida y sustento, se transformó en un recordatorio sombrío de la furia de la naturaleza. Los agricultores, que habían dedicado sus vidas a trabajar la tierra, se enfrentaron a una pérdida incalculable. Las inversiones en semillas, fertilizantes y mano de obra se esfumaron en cuestión de horas. La sensación de impotencia y desesperación era palpable. Muchos se preguntaban cómo podrían recuperarse de un golpe tan devastador, viendo sus sueños y esfuerzos enterrados bajo el barro. Las infraestructuras, tanto públicas como privadas, sufrieron daños significativos. Carreteras intransitables, puentes colapsados y sistemas de comunicación interrumpidos dificultaron los esfuerzos de rescate y recuperación. Las comunidades quedaron aisladas, dependiendo de la ayuda externa para sobrevivir. La necesidad de reconstrucción y reparación se volvió urgente y masiva. A pesar del paisaje desolador, la esperanza comenzó a surgir entre los escombros. La solidaridad comunitaria y el apoyo mutuo se convirtieron en pilares fundamentales para la recuperación. Los vecinos se ayudaron unos a otros, compartiendo recursos y brindando consuelo en momentos de necesidad. Este espíritu de colaboración y resiliencia demostró la capacidad de la comunidad para enfrentar la adversidad y comenzar el largo camino hacia la reconstrucción. Los habitantes, acostumbrados a una vida tranquila y predecible, se encontraron luchando por proteger sus hogares y sus vidas contra una naturaleza desatada. En medio del caos, la prioridad de las familias era asegurar su seguridad y la de sus seres queridos. Muchos construyeron barreras improvisadas con lo que tenían a mano, intentando detener el avance implacable del agua y el granizo. Las escenas de padres cargando a sus hijos y evacuando a los ancianos se repitieron en toda la región. Las personas corrían contra el tiempo para salvar documentos importantes, medicamentos y artículos de valor. En muchos casos, el miedo a perderlo todo motivó actos de valentía y solidaridad, con vecinos ayudándose mutuamente a resguardarse del peligro. Las casas, diseñadas para soportar el clima normal de la región, no pudieron resistir la furia de la tormenta. Techos volaron, ventanas se rompieron y las estructuras se debilitaron bajo la presión constante del viento y el agua. La destrucción de los hogares dejó a muchas familias sin un lugar seguro, enfrentando la incertidumbre de no saber dónde pasarían las siguientes noches.
A pesar de los esfuerzos, la magnitud del desastre hizo que muchas familias perdieran todo. La reconstrucción de sus vidas y hogares se convirtió en un desafío monumental. Sin embargo, en medio de la desesperación, la comunidad encontró fuerza en la unidad. La colaboración y el apoyo mutuo se convirtieron en herramientas esenciales para enfrentar las dificultades y comenzar el proceso de reconstrucción. La tormenta no se detuvo ahí. Desde las nubes negras comenzaron a caer piedras de granizo grandes y pequeñas que golpeaban el suelo con una violencia impresionante. Las piedras heladas rompían vidrios de ventanas, dañaban vehículos y creaban un caos en las calles. Los agricultores, que habían trabajado arduamente durante meses, veían sus campos devastados en cuestión de minutos. Las plantas jóvenes y los cultivos listos para la cosecha fueron destruidos, dejando a las familias sin su fuente principal de sustento. El trabajo de una temporada entera se desvanecía ante sus ojos, generando una desesperación palpable en la comunidad. Los esfuerzos y recursos invertidos en la siembra y cuidado de los cultivos se perdieron, sumiendo a los agricultores en una profunda incertidumbre económica. La pérdida de cosechas no solo afectó a los agricultores, sino a toda la cadena de suministro de alimentos en la región. La devastación de los campos significó una reducción significativa en el suministro de alimentos para la comunidad, creando un problema de seguridad alimentaria que podría durar meses o incluso años. La preocupación por el futuro se extendió más allá de las granjas, afectando a comerciantes, distribuidores y consumidores. En medio de la crisis, los agricultores enfrentaron privaciones extremas, luchando no solo para reconstruir sus hogares, sino también para encontrar maneras de alimentar a sus familias. La necesidad de apoyo externo se hizo evidente, con organizaciones gubernamentales y de ayuda trabajando para proporcionar asistencia inmediata y a largo plazo. La solidaridad y el apoyo comunitario se convirtieron en elementos cruciales para la supervivencia y recuperación. El impacto en la comunidad fue profundo y muchas personas enfrentaron dificultades financieras debido a los daños a sus propiedades y bienes personales. Las pérdidas materiales fueron significativas, dejando a muchas familias en una situación de vulnerabilidad económica. La reconstrucción de hogares y la reposición de pertenencias se convirtieron en una carga financiera que muchos no podían soportar solos. La devastación de los cultivos y la infraestructura agrícola agravó aún más la crisis económica. Los ingresos de los agricultores se desplomaron y las cadenas de suministro de alimentos se vieron interrumpidas. Esto no solo afectó a los productores, sino también a los mercados locales, donde los precios de los alimentos comenzaron a subir debido a la escasez. Las familias se encontraron gastando más en necesidades básicas, lo que incrementó la presión financiera. Las pérdidas emocionales también fueron significativas, con familias lidiando con la tristeza y la desesperación de ver sus vidas desmoronarse. La destrucción de hogares y bienes acumulados durante años generó un sentimiento de pérdida irreemplazable. La necesidad de apoyo emocional y psicológico se hizo evidente, ya que muchos luchaban por encontrar esperanza en medio de la tragedia. A pesar de las dificultades, surgió un fuerte sentido de solidaridad y apoyo comunitario. Las personas se unieron para ayudar a sus vecinos, compartiendo lo poco que tenían y trabajando juntos para comenzar el proceso de reconstrucción. La respuesta de las agencias gubernamentales y las organizaciones de ayuda fue crucial. Se necesitaban acciones rápidas y efectivas para proporcionar asistencia y apoyo a los afectados, demostrando que la comunidad podía encontrar fuerza y esperanza en la unidad. Después de la tormenta, el paisaje era desolador.
Las calles estaban llenas de escombros y restos, y las viviendas y la infraestructura pública estaban completamente destruidas. Esta imagen de destrucción recordaba a las profecías bíblicas sobre tiempos de tribulación y juicio, como se menciona en Joel 2:30-31, donde se habla de señales en el cielo y la tierra antes del gran día del Señor.